pensamos en el espacio, naturalmente imaginamos las estrellas, sistemas solares, galaxias, las extensiones distantes del universo. Pero el espacio tiene otra dimensión que explorar. No hacia afuera, sino hacia adentro, hacia todos los elementos básicos de todo lo que hay en nuestro planeta. Existe aquí un mundo de espacio en miniatura, un mundo lleno de un movimiento constante que pasó inadvertido durante siglos. Es el mundo del átomo. El átomo visto de cerca. Dentro, en el átomo, se encuentra el origen de una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo, porque con el descubrimiento de la energía atómica vino al mundo la era nuclear. El edificio que hay detrás de mí es una planta de energía nuclear que genera electricidad. Los defensores de la energía nuclear la consideran una instalación económica, segura, limpia y necesaria. Otros piensan que esas plantas son peligrosas, cuando menos una amenaza para la salud y peor aún una fuente potencial de catástrofes. ¿Cómo pueden los diminutos átomos generar electricidad y al mismo tiempo provocar tan radicales diferencias de opinión? Lo podremos saber viendo más de cerca al átomo. Empezaremos por revivir una fábula de las 1001 noches que, en cierto modo, es muy parecida a nuestra propia historia. ¿Recuerdan el cuento de El pescador y el genio? Un día, el pescador había lanzado su red cuando, por casualidad, trajo hasta la playa una jarra de latón cerrada con un tapón de plomo. Sorprendido ante cosa tan extraña, el pescador se dijo: apuesto que lo que sea que haya adentro debe ser algo de un valor sumamente alto. Saber que pronto vas a morir. Dios no lo quiera, pero cuando menos dime por qué. Al vivir prisionero tantos siglos en esa jarra tan pequeña, mi ira se fue haciendo cada vez más grande, hasta que juré de corazón que mi liberador debía perecer. ¡Qué trampa tan cruel me ha deparado el destino! ¿Trampa? Oye, genio, ya que has resuelto que debo morir, concédeme una última pregunta. Bueno. ¿Cómo es que alguien tan grande y poderoso como tú vivió en una jarra tan pequeña? ¿Qué? ¿Acaso no me has creído? No te podré creer hasta que haya visto cómo es posible. Observa. Ahora regresarás al mar. No, espera. No era verdad lo que dije. Déjame salir y seré tu más fiel servidor. ¿Mi servidor? Pero tú a la vez deberás respetarme, porque recuerda que terrible es mi poder. Como el pescador, hemos liberado el poder sobrecogedor de un genio, del genio atómico. Pero a diferencia de la fábula en que un hombre descubrió al genio, nuestro conocimiento del mundo atómico se debe a muchas personas. La ciencia toma con frecuencia el camino de la evolución. El trabajo de un científico contribuye a los descubrimientos de otros. Uno de los primeros en proponer la teoría atómica fue el químico inglés John Dalton, quien descubrió que el átomo es como una bola indestructible que mantiene unida una fuerza desconocida. Yo pienso que todo está hecho de átomos y que los átomos de una cosa son diferentes a los átomos de otra. Asimismo, muchas cosas vienen a ser mezclas de átomos diferentes. Se empezó a comprender la naturaleza de estas mezclas mediante el trabajo de este hombre, el italiano Amadeo Avogadro. Avogadro sugirió que cuando se combinan los átomos de elementos diferentes, constituyen unidades más grandes, que él llamó moléculas. Por ejemplo, cuando se combina un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno,
forman la molécula más común de la naturaleza, H2O, el agua. Luego, el científico francés Henri Becquerel hizo un importante descubrimiento al trabajar con un elemento natural, el uranio. Dejé un pedazo de uranio sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro en un cajón a oscuras. Cuando revelé la placa, estaba velada. El uranio parece poseer cierta misteriosa actividad y emitir alguna especie de radiación. Becquerel descubrió los efectos de la radiactividad, pero no supo lo que había encontrado. El descubrimiento de Becquerel intrigó de tal modo a otros dos científicos franceses, Pierre y Marie Curie, que se propusieron encontrar la fuente de esta radiación. En el curso de sus investigaciones, los Curie descubrieron que había otros dos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Y descubrieron que el uranio, el polonio y el radio eran una fuente casi inagotable de radiactividad. Los científicos estaban desconcertados. ¿Cómo podía irradiar energía a una masa tan pequeña? Este hombre ayudó a resolver el misterio, Albert Einstein, al proponer la teoría según la cual toda masa contiene una cantidad inmensa de energía. Su teoría se expresa en esta famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado. La E representa la energía, la M la masa. Y la C al cuadrado es la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. Ahora bien, C al cuadrado representa un número muy grande. En consecuencia, una pequeña cantidad de masa puede ser convertida en una cantidad muy grande de energía. Einstein, como el pescador, encontró que había una fuerza muy poderosa encerrada en un recipiente muy pequeño. La siguiente clave atómica fue descubierta por el físico inglés Ernest Rutherford. Rutherford dedujo que las partículas emitidas por las sustancias radiactivas eran mucho más pequeñas que el átomo mismo. Dirigí estas partículas sobre una delgada hoja de oro y me encontré con sorpresa que la habían atravesado. Luego, una de las miles de partículas pegó en algo sólido y rebotó. Llegué necesariamente a la conclusión de que el átomo es principalmente espacio libre, con algo sólido y muy pequeño en el centro. A este pequeño objeto le llamé el núcleo del átomo. Piensen lo pequeño que debe ser el núcleo de un átomo. En este punto del lápiz hay billones y billones de átomos. Si aumentáramos el tamaño de uno de ellos al de una pelota de fútbol, el núcleo sería todavía tan pequeño que no podría verse. Y si lo aumentáramos hasta el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo tendría apenas la dimensión de un grano de arena. Con el descubrimiento de Rutherford del núcleo, empezamos a poder entender mejor la estructura del átomo. La envoltura del átomo parece ser sólida, igual que un ventilador que gira rápidamente. De hecho, la envoltura se compone de un enjambre de pequeñas partículas eléctricas llamadas electrones. Circulan alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, de manera que el átomo viene a ser un sistema solar diminuto. A continuación, los científicos empezaron a escudriñar el núcleo del átomo para encontrar sus secretos. Descubrieron que se componía de pequeñas partículas eléctricas cargadas. Les llamaron protones, lo cual significa partículas primarias. Más tarde, se descubrió otra partícula en el núcleo, pero esta no tenía carga eléctrica. Era neutral, de modo que se le llamó neutrón. Los átomos están siempre en equilibrio. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el elemento más simple, tiene un protón en el núcleo y para mantener el equilibrio eléctrico tiene un electrón en circulación. El siguiente elemento, el helio, tiene 2 protones y 2 electrones circulando. También puede haber neutrones en el núcleo que se suman a su peso. Y así sucesivamente, por simple adición, la naturaleza construye los átomos de todos los elementos. El carbono tiene 6 protones, 6 electrones y algunos neutrones. El azufre 16 y 16.
El hierro 26. La plata 47. El oro 79. El uranio, el famoso elemento radiactivo 92. Aquí, la naturaleza ha acumulado tantos protones y neutrones en el núcleo que resulta inestable, pero trata de estabilizarse lanzando pequeñas partículas y rayos. Esta actividad natural del núcleo es lo que llamamos radiactividad. Así pues, la radiactividad es la desintegración natural y espontánea de los átomos inestables. Cuando tiene lugar esta desintegración o descomposición, se registra un pequeño cambio en el núcleo que crea energía. Esta energía es liberada en la forma de radiación. Podemos decir que el átomo radiactivo es como una trampa para ratones preparada. Ambos contienen energía. Una mesa cubierta de trampas para ratones representa los átomos de un pedazo de uranio. Con determinada frecuencia, cada una se va disparando por sí misma, liberando una pequeña explosión de energía. En el uranio, esta energía es llamada radiación. La radiación de un núcleo atómico no puede ser vista, escuchada o sentida. Para detectar su presencia se han desarrollado instrumentos especiales. Uno de ellos es el contador Geiger. Otro más es la cámara de niebla. Aquí vemos un pequeño trozo de uranio emitiendo una lluvia constante de radiación. La radiación deja rastros visibles dentro de la cámara de niebla. Cada nuevo rastro de vapor muestra que otro átomo ha liberado cierta cantidad de radiación. Como los átomos son tantos, su actividad parece continuar casi indefinidamente. Los tres tipos más comunes de radiación emitida por los elementos son las partículas alfa, las betas y los rayos gamma. Las partículas alfa viajan una distancia muy corta solamente y pueden ser detenidas por la piel o una hoja de papel. Las partículas beta tienen mayor penetración. Algunas pueden pasar a la piel, pero pueden ser detenidas por una delgada lámina metálica. Los rayos gamma tienen la mayor penetración de los tres. Estos son parecidos a los rayos X y pueden pasar a través de la piel. Pueden ser detenidos por materiales como el plomo, el concreto e inclusive el agua. En los primeros días de la ciencia nuclear era poco lo que se sabía de los efectos de la radiación. Ahora, después de más de 50 años de investigaciones, sabemos mucho de cómo puede afectarnos la radiación. Ciertos niveles de radiación pueden dañar al cuerpo humano. La exposición a cantidades muy grandes de radiación puede causar enfermedades, daños genéticos o la muerte. Hay muchas fuentes de radiación. La más ampliamente conocida es la radiación natural o de fondo. La mayor parte de ella viene de nuestro planeta, el Sol y el espacio sideral. Estamos expuestos continuamente a ella y siempre ha sido así durante toda nuestra historia. La radiación natural se encuentra en el aire que respiramos, el alimento que comemos, el agua que bebemos, las casas en que vivimos y la tierra sobre la que caminamos. Inclusive nuestros cuerpos tienen ciertos elementos radiactivos. La radiación natural viene a ser aproximadamente la mitad de nuestra exposición total anual. Algunas fuentes de radiación son hechas por el hombre. Casi toda esta exposición viene de la aplicación médica y dental de los rayos X y de los medicamentos radiactivos. Las otras fuentes hechas por el hombre incluyen los relojes de carátula luminosa que contienen radio, algunos detectores de humo que usan materiales radiactivos, los aparatos de televisión, las emisiones de bajo nivel de las plantas nucleares y la producción y prueba de armas nucleares. Algunas veces los hombres de ciencia realizan experimentos y no se dan cuenta inmediatamente de la importancia de sus descubrimientos. Así sucedió a Fritz Strassmann y Otto Hahn, dos científicos alemanes cuyo trabajo fue interpretado más tarde por Lise Meitner y O.R. Frisch. En su famoso experimento, Hahn y Strassmann dirigieron una corriente de neutrones hacia átomos de uranio. Como algunos de los neutrones son partículas neutrales, no fueron desviadas por la carga eléctrica del átomo. Pasaron limpiamente a través hasta que al fin un neutrón pegó en un núcleo. El núcleo de uranio se dividió en dos. Se había conseguido la fisión nuclear. Pero eso no fue todo lo que pasó. Cuando el núcleo se dividió, fueron liberados dos neutrones y se crearon dos nuevos átomos llamados producto de la fisión.
De manera que había ahora 2 neutrones que podían dividir otros 2 átomos de uranio. Esto implicaba la posibilidad de desatar una reacción en cadena del uranio. Volvamos al experimento con las trampas de ratones para crear una reacción en cadena que podamos observar. Usaremos pelotas de ping-pong como neutrones que serán liberados cuando los átomos se dividan. Ahora bien, las trampas de ratones son los átomos que intervienen en el juego. Todas están preparadas, cargadas y listas. Todo lo que necesitamos para iniciar la reacción en cadena es un neutrón. Tiene que disparar una sola trampa. Las pelotas de ping-pong liberadas dispararán otras 2 trampas, y así tendremos 4 pelotas volando para disparar más trampas. Bueno, creo que ya podrán suponer lo que va a pasar. Observen. La reacción atómica en cadena funciona exactamente de la misma manera. Pero para que la reacción en cadena sea útil, los científicos tenían que encontrar la forma de controlarla. Les mostraré lo que quiero decir. Nuestra reacción en cadena de trampas de ratones puede hacerse más lenta por medio de la cámara de movimiento lento. Así como la reacción en cadena de las pelotas de ping-pong se ha extendido en un periodo de tiempo mayor, también se puede hacer más lento el régimen de fisión de la reacción en cadena atómica. El hombre de ciencia que logró por primera vez una reacción nuclear autosostenida en cadena fue el italiano Enrico Fermi, refugiado en los Estados Unidos. Habiendo él demostrado que se podía controlar una reacción en cadena, otros aprovecharon su trabajo para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Fermi hizo posible también dominar el átomo para darle aplicaciones pacíficas y usarlo en la generación de energía eléctrica. Para entender cómo funciona una planta de energía nuclear en nuestros días, regresemos un momento al átomo. En esta imagen vemos cómo los átomos de hidrógeno y oxígeno se combinan para formar moléculas de agua. Supongamos que estas moléculas son ampliadas hasta que podamos verlas. Los átomos y las moléculas están en constante movimiento. Cuando se le aplica calor, el agua empieza a hervir. Veamos cómo saltan las moléculas de la superficie al hacerse vapor. En forma de vapor, las moléculas se mueven poderosamente con fuerza suficiente como para hacer saltar la tapa de la cafetera. Cuando las moléculas de vapor ejercen su fuerza contra un émbolo, pueden hacer girar una rueda. La energía del vapor es la que hace girar nuestros generadores y nos llevó de la era de la luz de gas a la de la electricidad. Las plantas que utilizan combustible nuclear proporcionan una gran parte de la energía eléctrica de ciudades como Chicago, Londres, Hamburgo, Tokio, Buenos Aires, Nueva York y muchas otras en todo el mundo. Haciendo una comparación de las fuentes de energía, necesitaríamos 808 kilogramos de carbón mineral para igualar la energía de una sola pastilla de combustible nuclear simulada a este tamaño, o 564 litros de petróleo, o 595 litros de gasolina normal. El principio mecánico de la generación de energía nuclear es semejante al de cualquier generador de vapor. La diferencia básica se encuentra en la fuente de calor empleada para producir el vapor que hace girar la turbina del generador. En lugar de quemar carbón, petróleo o gas, la planta de energía nuclear usa un reactor que contiene un núcleo de combustible nuclear, principalmente uranio. Se emplea el uranio para generar calor estableciendo una reacción en cadena. Para regular la reacción en cadena se insertan en el reactor barras de control que absorben los neutrones. Estas barras atrapan algunos de los neutrones libres y los sacan del juego. Esto hace que se dividan menos átomos y mantiene controlada la reacción a un régimen uniforme. El proceso de fisión calienta el agua a presión que luego corre a través de un dispositivo en donde se produce el vapor que proporcionará la energía. A estos reactores se les llama RAP, o sea, reactores de agua a presión. Se usan también otros tipos de reactor, como los de agua hirviente, enfriados a gas y los reactores de agua pesada. Se deben tomar precauciones para contener el calor y la radiactividad que se producen en el reactor, tanto en el diseño como en la construcción de una planta nuclear.
Se construyen así varias barreras que evitan la liberación peligrosa de materiales radiactivos. Se forma la primera barrera en el combustible mismo. El combustible de uranio se forma como pastillas de cerámica densas y duras. Así pueden retener los productos sólidos de la fisión. Las pastillas se guardan dentro de tubos metálicos para evitar la fuga de combustible que produce la fisión gaseosa. Se forma otra barrera en el recipiente de acero que tiene paredes de casi 15 centímetros de espesor. Este contiene el combustible y las barras de control. Cada uno de los reactores es rodeado por una pared gruesa de concreto que soporta el recipiente y constituye un blindaje contra la radiación. Además, el reactor va encerrado en un segundo contenedor de acero diseñado para ayudar a evitar el escape de los materiales radiactivos en el caso de un accidente o una falla. Aún hay otro blindaje contra la radiación, formado por una gruesa pared exterior de 1,20 a 2,10 metros de espesor, que viene a ser una cubierta protectora contra los peligros del exterior, tales como la caída de un avión o el sabotaje. Por supuesto, el reactor nuclear es una máquina construida y trabajada por seres humanos. Las máquinas no son perfectas y las personas pueden cometer errores. Un reactor nuclear no puede estallar como una bomba, pero sí forma material radiactivo que al desintegrarse puede generar grandes cantidades de calor. Esta combinación ha dado lugar a la preocupación de una fusión del núcleo del reactor. Tal cosa podría suceder si se perdiera el agua usada para enfriar el reactor, ya sea por fallas mecánicas o errores humanos. Sin el agua de enfriamiento, la temperatura llegaría a ser tan alta que el combustible se fundiría hasta convertirse en algo así como lava fundida. Los críticos de la energía nuclear afirman que el combustible podría fundir y pasar a través de los recipientes de contención de acero y concreto para liberar el aire o la tierra de peligrosas radiaciones. Sus defensores señalan que las plantas de energía nuclear tienen sistemas de enfriamiento múltiples, así como sistemas de respaldo diseñados para enfriar el núcleo e impedir que se funda, y que aun cuando tuviera lugar una fusión, no habría liberaciones peligrosas de radiactividad. Otro motivo de preocupación es el desecho de los desperdicios radiactivos. En general, existen 3 tipos de desperdicios radiactivos que se producen en el trabajo de rutina de las plantas de energía nuclear. El primero son los gases y líquidos radiactivos que se liberan en ciertas cantidades. Durante el funcionamiento normal, estos resultan en cantidades pequeñas en comparación con la radiación natural de fondo del ambiente. Y son liberaciones controladas que son vigiladas y supervisadas de acuerdo a la ley. En segundo término se encuentran los desperdicios sólidos de bajo nivel radiactivo, tales como la ropa, guantes de trabajo y cubiertas de zapatos, así como piezas de maquinaria contaminadas con sustancias radiactivas. Estos desperdicios son colocados en recipientes y transportados a un lugar de desecho en donde se entierran junto con los desperdicios radiactivos semejantes de hospitales y centros de investigación. En tercer lugar están los productos de fisión altamente radiactivos y potencialmente peligrosos del combustible nuclear agotado. En general se debe reemplazar una vez al año una parte de los elementos de combustible del núcleo. Los productos de fisión radiactivos contenidos en el combustible deben ser cuidadosamente aislados del ambiente. En la mayoría de las plantas nucleares, el combustible gastado es almacenado temporalmente bajo agua cerca del reactor. El agua proporciona un blindaje contra la radiación que protege a los trabajadores y sirve también para enfriar el combustible. Después de un periodo de enfriamiento bajo el agua, durante el cual se reduce considerablemente la radiactividad, los elementos de combustible usados son colocados en recipientes blindados de embarque. Estos recipientes son transportados a instalaciones de almacenamiento especiales o bien, en algunos países, a plantas de reprocesamiento. En estas plantas se separa y se recupera el uranio y el plutonio del combustible ya usado. Sabemos que los productos de la fisión decaen y se vuelven no radiactivos con el tiempo, pero los desperdicios de alto nivel permanecen radiactivos durante periodos de tiempo muy prolongados. Se les debe aislar durante cientos de años. El combustible gastado no reprocesado debe ser aislado durante miles de años. Una de las cuestiones más importantes relativas a la energía nuclear es el almacenamiento a largo plazo de los desperdicios de alto nivel. Se han evaluado varios métodos de desecho de estos desperdicios. Uno de ellos es sepultarlos muy hondo bajo tierra en lugares como las formaciones de granito de Suecia. En Francia funciona desde hace varios años una planta comercial para encapsular en vidrio los desperdicios de alto nivel.
En los Estados Unidos se están realizando estudios para localizar y calificar formaciones subterráneas. Sin importar cuál sea el método de desecho empleado, algunas personas creen que los desperdicios podrían tener escapes antes de degenerar hasta el punto de inocuidad, ya sea por accidente o sabotaje, y resultar peligrosos al liberar los materiales radiactivos dañinos al ambiente. Hay quienes piensan que se dispone de la tecnología segura de desecho de los desperdicios nucleares y que no es difícil. Afirman que los desperdicios pueden ser combinados con vidrio o cerámicas y que en esta forma el desperdicio se vuelve sólido, estable y durable. Se puede aumentar la protección encerrando el vidrio en latas metálicas soldadas. Estos recipientes serían colocados después en regiones geológicas estables que no hayan experimentado actividad sísmica en millones de años. Por último, piensan que aun cuando se perturbaran los lugares de desechos nucleares, los desperdicios no se moverían a distancias grandes si es que se movieran. ¿Qué tan seguro es el uso de la energía nuclear? La cuestión es compleja. Tal vez deberíamos preguntarnos cuál es la marca de seguridad de las plantas de energía nuclear. ¿Sobrepasan los beneficios de la energía nuclear a los riesgos? Y luego preguntamos, ¿hay otras fuentes de energía disponibles que hagan frente a las necesidades cada día mayores de energía del mundo? ¿Será posible desarrollar otras fuentes de energía? ¿Cuáles son los costos comparativos y los riesgos de estas opciones? Una cosa es cierta. El diminuto átomo continuará influyendo en el mundo en que vivimos. Nuestro conocimiento del átomo nos sirve de muchas maneras en la industria y la agricultura. En la medicina, los médicos emplean los isótopos radiactivos para el diagnóstico temprano de las enfermedades cardíacas y el tratamiento del cáncer. Ahora, se pueden observar y medir las imágenes del cerebro mediante un proceso atómico llamado tomografía. Podemos determinar la edad de los fósiles prehistóricos usando los átomos del carbono radioactivo. Y en la actualidad, el átomo produce la electricidad que da servicio a millones de personas. Como ha sido siempre, el conocimiento del pequeño átomo continúa ampliando y profundizando nuestra visión del mundo. Así los científicos exploraron primero el átomo, la radiactividad y la fisión nuclear. Los hombres de ciencia descubren ahora las nuevas dimensiones de un mundo todavía más pequeño. Han descubierto que el átomo está formado por algo más que los electrones, protones y neutrones. Los han desmembrado en un mundo de partículas subatómicas de alta energía, masas pequeñas de energía llamadas quarks, gluones y leptones. Como el pescador de la fábula, hemos liberado un genio, el genio atómico, y como hemos visto, su poder es verdaderamente sobrecogedor. Puede ser por nosotros de muchas maneras, para crear o para destruir. Pero el genio en sí mismo no es ni bueno ni malo. Será nuestra responsabilidad, suya, mía, de todos, el determinar cómo puede servirnos mejor este genio liberado del pequeño átomo en el futuro. El átomo visto de cerca.